¿Qué son las desigualdades sociales? Las desigualdades sociales se refieren a las diferencias sistemáticas y evitables en las condiciones de vida y oportunidades que enfrentan distintos grupos dentro de una sociedad. No se trata de meras diferencias individuales, sino de desventajas estructurales que afectan a colectivos enteros en función de su posición socioeconómica, género, etnia, origen geográfico, discapacidad u otras características. Estas desigualdades implican que el acceso a los recursos, derechos y poder no es igual para todos. Construcción histórica de las desigualdades. Las desigualdades no son naturales ni inevitables. Son el resultado de procesos históricos complejos donde las decisiones humanas, las instituciones y las relaciones de poder han ido creando y perpetuando jerarquías. Sociedades premodernas. Sistemas como el feudalismo en Europa o las castas en la India establecían divisiones rígidas y hereditarias. La posición de una persona, noble, siervo, miembro de una casta, determinaba por completo su acceso a la tierra, la riqueza y los privilegios. Colonialismo y racismo. A partir del siglo XV, la expansión colonial europea creó una de las divisiones globales más profundas. Se implantó la idea de raza para justificar la explotación, la esclavitud y el despojo de pueblos indígenas y africanos. Este proceso construyó una jerarquía global donde la riqueza de unas naciones se basó en la pobreza de otras. Revolución industrial. Surgió una nueva división entre la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado, que solo tenía su fuerza de trabajo. La concentración de capital y la explotación laboral sin regulación ampliaron las brechas económicas. Estados modernos y derechos. Aunque los estados modernos proclamaron la igualdad ante la ley, en la práctica, grupos como las mujeres, las minorías raciales y las personas sin propiedades fueron excluidos durante siglos de derechos básicos como el voto o la educación superior. La desigualdad se legalizó. Análisis por dimensiones. Causas y consecuencias 1. Dimensión política. Causas. Leyes excluyentes. Históricamente, las leyes han negado explícitamente derechos a ciertos grupos, leyes de segregación, prohibición del voto femenino, estatutos que negaban la ciudadanía a pueblos originarios. Concentración del poder. Grupos reducidos, élites económicas, corporaciones, ejercen una influencia desproporcionada sobre los gobiernos a través del lobby, el financiamiento de campañas o la puerta giratoria entre cargos públicos y empresas privadas. Sistemas electorales desiguales. Sistemas que sobrerepresentan a ciertas zonas geográficas o que dificultan la participación de partidos minoritarios. Consecuencias. Falta de representación. Las necesidades e intereses de los grupos marginados no se ven reflejados en las políticas públicas. Políticas que perpetúan la desigualdad. Se aprueban leyes fiscales que benefician a los más ricos. Se recorta el gasto social o no se regulan los abusos del mercado laboral. Desconfianza en las instituciones. La ciudadanía percibe que el sistema no funciona para todos, lo que lleva a la apatía y al debilitamiento de la democracia. Ejemplo histórico. El apartheid en Sudáfrica, 1948 a 1994, un sistema institucionalizado y legal de segregación racial que negaba todos los derechos políticos a la mayoría negra. Las leyes determinaban dónde podían vivir, trabajar y hasta con quién podían casarse. Es el ejemplo más claro de cómo la política puede construir y mantener una desigualdad brutal. 2. Dimensión económica. Causas. Acceso desigual a la propiedad y el capital. La herencia y la acumulación inicial de capital crean puntos de partida radicalmente distintos. Explotación laboral, salarios bajos, condiciones de trabajo precarias y falta de protección para los trabajadores no calificados. Globalización y deslocalización. Las empresas trasladan la producción a países con salarios más bajos y menores protecciones ambientales, aumentando sus ganancias pero generando desempleo y pobreza en los países de origen. Sistemas tributarios regresivos, cuando los impuestos recaen proporcionalmente más sobre las personas con menores ingresos que sobre las grandes fortunas. Consecuencias. Pobreza y carencias materiales, incapacidad de satisfacer necesidades básicas como vivienda, alimentación y salud. Vulnerabilidad. Una emergencia médica o la pérdida del empleo pueden sumir a una familia en la pobreza extrema. Movilidad social restringida. Las personas nacidas en pobreza tienen altas probabilidades de permanecer en ella, perpetuando los ciclos de desventaja. Ejemplo histórico. La esclavitud en las Américas. Durante siglos, la economía de plantaciones se basó en el trabajo esclavo de millones de africanos. Fue un sistema de explotación económica extrema que generó una riqueza inmensa para los dueños de las plantaciones y los comerciantes europeos, mientras construía una base de desigualdad económica por motivos raciales cuyos efectos, brecha de riqueza, propiedad de la tierra, persisten hoy. 3. Dimensión social. Causas. Discriminación y prejuicios. Actitudes sociales basadas en estereotipos sobre ciertos grupos, racismo, sexismo, homofobia, clasismo. Acceso desigual a la educación y la salud. La calidad de la educación pública o el acceso a servicios de salud de calidad varía enormemente según el barrio, el nivel de ingresos o el origen étnico. Capital cultural y social. Las familias con mayor educación y redes de contactos pueden transmitir ventajas significativas a sus hijos. Consecuencias. Segmentación social. La sociedad se divide en grupos que no se mezclan, generando desconfianza y falta de cohesión. Estigmatización. Los grupos marginados son etiquetados negativamente, lo que afecta su autoestima y sus oportunidades. Desigualdad en los resultados de vida. Expectativas de vida más cortas, mayores tasas de enfermedades crónicas y menores logros educativos para los grupos desfavorecidos. Ejemplo histórico, real y representado. Real. La discriminación educativa contra los pueblos indígenas. En muchos países de América Latina, históricamente se prohibieron las lenguas indígenas en las escuelas y se impuso una educación que menospreciaba sus culturas. Esto generó una brecha educativa profunda y la pérdida de identidades culturales, una desigualdad social con efectos duraderos. Representado. La novela Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. La obra explora de manera poderosa el clasismo en la Inglaterra del siglo XIX. El personaje de Heathcliff, un huérfano pobre y de origen desconocido, es sistemáticamente humillado y rechazado por la familia Earnshaw por no ser de su clase. Su lucha y amargura son una representación simbólica de las consecuencias psicológicas y sociales de la desigualdad basada en el origen y la posición social. Conclusión. Las desigualdades sociales son un fenómeno multidimensional, históricamente construido y estructural. Se retroalimentan. La desigualdad económica limita el acceso al poder político, y la falta de poder político impide cambiar las reglas económicas. Del mismo modo, la discriminación social restringe el acceso a una buena educación, lo que a su vez limita las oportunidades económicas.